Saludos, ingeniera Carmen Morales. En esta oportunidad le presentamos el trabajo de investigación de la materia Auditoría de Sistemas. Los integrantes del grupo somos William David Parras Méndez, Julio Amadeo Ábalos Urquiza, Emerson Francisco Cartagena Candelario y Jaime Eduardo González Saldaña. El tema a investigar fue la auditoría forense. Existen diferentes tipos de auditoría, como la auditoría financiera, la auditoría informática, entre otras. Las empresas realizan auditorías por diferentes motivos. Puede ser por el hecho de querer evaluar el estado de la empresa y ver las oportunidades de mejora que la misma tenga, o también porque desean someterse a algún proceso de validación y certificación por alguna entidad internacional. Los auditores deben tener diferentes tipos de conocimientos, desde conocimientos en el área al que va enfocada la auditoría, como conocimientos específicos sobre auditoría como tal y una vasta experiencia en el campo. Todos estos diferentes tipos de auditoría van enfocados a una cosa, que es la comparación y brindar informes para que las empresas puedan conocer los estados y aplicar ellas propias sus planes para garantizar las mejoras. Estas auditorías sirven para detectar errores, también para detectar fraudes y si los mismos afectan o no la razonabilidad de la información. Al detectar un fraude, el auditor no va más allá que el comunicar el incidente y documentar el número de incidencias y quizás proponer algún tipo de soluciones, pero no se indaga en el hecho que provocó el fraude o quién lo hizo o los daños que fueron provocados por él mismo. En el caso de la auditoría financiera, se enfoca más que todo a la comparación de los estados de cuentas de la empresa y verificar que todos los estados estén correctamente balanceados y que no existan pérdidas en ninguno de los bienes o activos de la empresa. Dentro de los sistemas se maneja la preciada información de la empresa y la auditoría informática asegura que esta información sea manejada de la mejor manera y que no se generen fraudes a niveles de sistemas de información. Pero cuando se necesita ir más allá que la simple documentación o encontrar incidentes de este tipo, es donde nace o entra en juego la auditoría forense. ¿Pero qué es la auditoría forense? Esta auditoría permite profundizar en la detección y en la prevención del fraude, es decir, que va un poco más allá e indaga en el problema como tal, descubriendo a todos los posibles implicados y hacer una cuantización de todos los daños que ocurrieron. El término forense proviene del latín forensis, que significa público y manifiesto, o perteneciente al foro. A su vez, forensis se deriva de forum, que significa foro, plaza de mercado o lugar al aire libre. En la antigua Roma, cuando se celebraban juicios o se firmaba algún tratado o acontecía algún tipo de suceso que necesitaba que fuera esclarecido, se realizaban en plazas públicas para que todos fueran testigos de él y garantizar la transparencia del proceso. De esta manera, todas las ciencias que existen hoy en día que necesitan ir un poco más allá e indagar utilizan la palabra forense para este tipo de actividades, como son la informática forense, la medicina forense, la auditoría forense incluso, entre otras. La auditoría forense puede o no ser obligatoria, pero esto depende en su mayoría de tres aspectos: del tipo de fraude, que esta sería la gravedad del fraude que se haya cometido, del entorno, si es un entorno público o privado, y de la legislación aplicable. Los tipos de auditoría que existen son la preventiva y la detectiva, de lo cual hablaremos más adelante. Se dice que la auditoría forense tiene impacto por ser considerada como una técnica de prevención, detección y control de fraude, porque dentro de ella se desarrollan técnicas de investigación criminales que pueden ser dentro del área de contabilidad, conocimientos jurídicos procesales y con habilidades en áreas financieras, en los cuales se eluden a las normas legales o se usurpa lo que por derecho corresponde a otros, por lo que con esta auditoría se podrá proporcionar información y opiniones ante la justicia. También se dice que es una gran técnica de utilidad porque colabora para la investigación de cuerpos de abogados, departamentos de investigación policial, fiscal y judicial,
permitiendo así establecer posibles delitos. Todo esto partiendo de lo que es el concepto de fraude. ¿Pero qué es fraude? El fraude no es más que cualquier acto ilegal caracterizado por el engaño, abuso de la confianza, y son los que no necesariamente requieren aplicación de la amenaza de violencia o de fuerza física. Las maneras en las que uno puede identificar cuando se da el fraude pueden ser las siguientes: según el acto que ha ocasionado al defraudador, la existencia de una disposición legal que sea vulnerable, y también la acción voluntaria que implique un perjuicio para el Estado o para las terceras personas. El campo de acción de la auditoría forense se desarrolla dentro de un ambiente constituido por un equipo multidisciplinario de profesionales, interviniendo así contadores, abogados, ingenieros informáticos, personal experto en investigaciones de diferentes fuerzas de seguridad, entre otras áreas especializadas. Y dependiendo del tipo de investigación que se lleva a cabo, también se podrán determinar las técnicas de trabajo. Por lo que aquí es donde se manifiesta la necesidad de integrar conocimientos y experiencias para ser aplicados en un fin común. La auditoría forense preventiva va orientada a proporcionar evaluaciones o asesoramientos a diferentes organizaciones con respecto a su capacidad para disuadir, prevenir, detectar y proceder ante diferentes tipos de fraudes. Pueden desarrollarse las siguientes acciones preventivas: programas y controles de antifraude, esquema de alerta temprana de irregularidades, sistema de administración de denuncias, y este enfoque se considera que es proactivo, por cuanto implica implementar toma de acciones y decisiones en el presente para evitar posibles fraudes futuros. Y hablando de la auditoría forense detectiva, esta va orientada a identificar la existencia de fraudes mediante una profunda investigación, llegando a establecer, entre otros aspectos, la determinación de cuantía del fraude, posibles tipificaciones, presuntos autores, cómplices y encubridores. Cabe destacar que en ocasiones los resultados de un trabajo de auditoría forense detectiva son puestos a consideración de la justicia, que se encargará de analizar, juzgar y dictar la sentencia respectiva, por lo que este enfoque se considera reactivo, por cuanto implica tomar acciones y decisiones en el presente respecto de fraudes sucedidos en el pasado. Un trabajo de auditoría forense usualmente implica la consideración de los dos enfoques antes señalados, realizándose entonces una labor de auditoría forense integral. Sin embargo, siempre puede ser que se den los casos en que se requiera una de las dos, pudiendo ser de que se requiera tanto de la preventiva o sino de la detectiva. Y hablando de lo que es las repercusiones legales dentro de esta auditoría, esta se dice que tiene consecuencias legales cuando la respuesta presenta una descripción y taxonomía del fraude, como un engaño intencional, comúnmente descrito como mentiroso, fraudulento y ladrón, que puede ser perpetrado contra clientes, prestatarios, inversionistas, empresarios, banqueros, aseguradores o por el gobierno. Por lo que se espera que el auditor forense sea el que tenga una fuerte base de conocimientos contables. No necesariamente contables, también pueden ir acompañados de conocimientos sólidos de auditoría, como son la valoración de riesgos y control, también del ambiente legal necesario para su trabajo como litigante, o llámese también aquellas personas que van al juicio a enfrentarse contra otra persona o una institución, dependiendo de quién sea, y además debe tener una serie de habilidades para una ejecución eficiente en su labor, como son la comunicación, habilidades detective y que sea audaz al momento de litigar. Otra repercusión que puede ser es que las auditorías forenses pueden ser requeridas por fuerzas policíacas y organizaciones gubernamentales para presentar un informe de manera clara y concisa que sirva de evidencia. Por eso se dice que un auditor forense es requerido usualmente por un grupo de abogados, fuerzas policiales y compañías de seguro, ya que a la auditoría en sí se le puede considerar como un examen de evidencia con respecto a una aseveración, porque a través de ella se puede determinar su concordancia con un criterio establecido llevado a cabo de manera conveniente, para que éste pueda ser presentado a la corte y, como se mencionaba, que sirva de evidencia clara ante ellos.
Anteriormente se ha hablado acerca de qué es la auditoría, por qué la auditoría forense, cuál fue la necesidad y un poco del origen de esta. Pero no se había mencionado acerca de qué competencias debe tener el auditor forense, de lo cual les hablaré un poco ahora. Como en toda auditoría, un auditor forense debe tener ciertas cualidades, los cuales garantizan que al realizar este tipo de auditoría pueda tener éxito. En primera instancia, es necesario dominar las metodologías que emanan de las normas de auditoría relativas al trabajo del auditor. Esto se hace con el fin de resguardar la eficiencia y eficacia de este servicio. Lo importante aquí es conocer el valor de la evidencia suficiente y competente en áreas de conocer lo que se quiere probar. Para esto el auditor debe hacer uso de todos sus conocimientos y aplicar diversas técnicas para encontrar posibles errores o posibles violaciones que se estén llevando en la institución que él esté auditando. Es necesario tener conocimiento aspectos legales que tipifican hechos delincuenciales. El auditor debe conocer de estos aspectos, ya que existen transacciones o documentos sospechosos que pueden dar origen a una investigación de esta naturaleza. Es conveniente que el auditor tenga una amplia experiencia en investigación de tipo criminal. Con esto se garantiza que se investigará todos los casos posibles para descubrir la verdad y saber lo que en realidad ha pasado. En este punto no es tan necesario que el auditor tenga este tipo de experiencia, pero podría ser un plus, lo cual garantice que la auditoría que se esté llevando a cabo sea más efectiva. No menos relevante hoy en día, tener una clara comprensión de los principios y reglas básicas de cómo operan las tecnologías de información, sobre las cuales descansan gran parte de la información que puede ser utilizada como evidencia. Como la auditoría forense que se va a realizar va enfocada al área informática, pues el auditor debe tener al menos conocimientos básicos acerca de esta área para así poder realizar una buena auditoría. Finalmente, y en última instancia, es válido el espíritu crítico, analítico y escéptico propio del auditor, de manera de mantener una actitud vigente que permita actuar como un control proactivo en la lucha contra el fraude y la corrupción. Con lo anterior, garantizamos que el auditor no pueda ser manipulado por personas para cubrir actividades sospechosas. Ahora bien, les hablaré un poco acerca de qué criterios se deben tomar para realizar una auditoría forense. Primero debemos definir qué tipo de auditoría se va a realizar. Como anteriormente se ha mencionado, existen dos tipos de auditoría forense: la preventiva, que es la que consiste en buscar indicios que indican si se está realizando alguna anomalía en base a documentos o transacciones sospechosas, y la detectiva, que hace referencia a que tenemos el conocimiento de un problema y queremos comprobarlo, que se está efectuando algún fraude, alguna corrupción, mediante la búsqueda, recopilación y análisis de evidencias necesarias para apoyar el procedimiento respecto al posible fraude identificado en la etapa de auditoría previa, que es en la auditoría preventiva. Debe estudiarse la empresa a la que se va a auditar. Recordemos que cada empresa es diferente y es por ello que no siempre se pueden aplicar los mismos pasos, por lo que saber cómo funciona la organización ayuda a planear una auditoría acorde a esta. ¿Qué se va a auditar? Para esto el auditor debe realizar una visita previa con los encargados de la empresa, donde se planifique qué es lo que se pretende descubrir y en base a ello planear qué se auditará. Usar diversos tipos de técnicas para llegar a la verdad.
En este punto el auditor debe ser original y usar diversos tipos de técnicas diferentes para esclarecer algún hecho que se pretenda descubrir. Ahora les hablaré sobre los recursos necesarios para realizar la auditoría forense. En primera instancia se requiere de un recurso humano, que son todas aquellas personas que participan en la auditoría. Por lo general son el auditor y su equipo de trabajo, además de personal designado por parte de la empresa que suministra la información necesaria que el auditor vaya a necesitar para realizar bien su trabajo. Mobiliario y equipo de oficina. En este requerimiento pues se le suministra al auditor y a su grupo de trabajo el equipo necesario para poder realizar su trabajo en las mejores condiciones. Entre ellos podemos brindarle al auditor algún escritorio y algún lugar donde él pueda realizar la auditoría de una manera mucho más cómoda y con lo cual garantice un mejor resultado. Finalmente, se necesita recursos tecnológicos. Recordemos que lo que principalmente se auditará acá son sistemas, por lo que se debe brindar el recurso ya sea tanto de hardware y de software para que el auditor pueda realizar las pruebas necesarias, ya sea en el sistema o en cualquier otra área, y pues así descubrir posibles fallos y brindar las recomendaciones más adelante. Bien, a mí me ha tocado hablar de los aspectos importantes de la auditoría forense. Primero vamos a hablar de los tipos de auditoría forense. Como primer punto, tenemos la auditoría forense preventiva, la cual está orientada a proporcionar evaluaciones o asesoramientos a las organizaciones, ya sean públicas o privadas, respecto a la capacidad de estas para disuadir, prevenir o detectar y proceder frente a diferentes acciones de fraude. Este tipo de auditoría prácticamente ayuda a la organización a saber qué grado tiene de seguridad su empresa para evitar crímenes y fraudes. Pueden desarrollarse las siguientes acciones preventivas: programas y controles antifraude. Un programa o control muy utilizado son los registros de actividad o mejor conocidos como LOUs, que prácticamente son bitácoras de los movimientos que hacen las personas en las computadoras. Por ejemplo, en las bases de datos se guardan registros de las veces que entró a la base de datos, cuando borró una tabla, cuando cambió privilegios, cuando alteró tablas, cuando se creó una tabla. Entonces todos esos registros se van guardando en el log para luego ser utilizados, ¿verdad?, para pruebas o para garantizar de que el usuario está haciendo buen uso de esa base de datos. Esquemas de alerta temprano y irregularidades. Con esos mismos logs se pueden tener programas, por ejemplo, para para que, digamos, los administradores sepan cuando alguien está queriendo infringir las medidas de seguridad de la empresa. Por ejemplo, digamos, se pueden hacer a las contraseñas, digamos, se le pueden poner números de intento para poder entrar. Si ya pasa, digamos, de 5 intentos, se puede tirar una alerta de que alguien esté intentando entrar a ese usuario, ¿verdad? Entonces esa ya es una alerta temprana. También tenemos los sistemas de administración de denuncias. Por ejemplo, podemos ver en los navegadores, ¿verdad?, a veces, o en las páginas como redes sociales, de que te mandan, digamos, alertas de que se han tratado de meter a tu usuario, y en vos puedes denunciar para saber si alguien ha estado tratando de hackear tu cuenta. Este enfoque es proactivo por cuanto implica implementar, tomar acciones y decisiones en el presente para evitar fraudes en el futuro. Prácticamente esta auditoría no es para actuar al momento, sino que es para tener una prevención ante
ante futuros fraudes. Luego tenemos la auditoría forense detectiva, la cual ya está orientada a, como su nombre lo indica, a detectar los fraudes que han habido. O sea, si digamos una organización ya tiene la sospecha de que se han estado dando fraudes en su organización, que digamos se han estado robando dinero en una entidad bancaria, digamos, o se han estado haciendo alteraciones a la contabilidad, etcétera, ya se puede aplicar este tipo de auditoría y bueno, esta auditoría establece los siguientes aspectos: determinar la cuantía del fraude, o sea, el tamaño del fraude, si es un fraude pequeño, si de verdad es un crimen ya bastante alto, los efectos directos e indirectos, las consecuencias de tal fraude, posible tipificación, presuntos autores, saber los culpables o los que han estado involucrados en el fraude, cómplices y encubridores. Prácticamente ya esta es la auditoría que ya se da cuando ya ha habido una culpabilidad de algo. Digamos, en una empresa ya saben que se han estado, digamos, robando dinero, se han estado cambiando identidades, o se ha estado alterando información. Entonces ya los auditores ya tienen que aplicar este tipo de auditoría para saber quiénes han sido, por qué lo han sido, qué tanto ha sido el fraude y qué efectos van a tener, o sea, si va a ser quebrar la empresa o todavía no, etcétera. Cabe destacar que en reiteradas ocasiones los resultados obtenidos de un trabajo de auditoría forense y detectiva son puestos a consideración de la justicia. Ya cuando hablamos, por ejemplo, de dinero, aquí en El Salvador sí ya es penado por la ley de que hubieron fraudes, digamos, desfalco de dinero, etcétera. Pero ya si son, por ejemplo, que solo han estado cambiando identidades o han estado alterando información, pero que no han habido pérdidas económicas, entonces eso creo que aquí en El Salvador no es penado ni es jurídico, ¿verdad? Pero en cambio, sí, como lo que hablábamos del dinero, sí ya es una entidad de la justicia que se encarga de analizar, juzgar y dictar la sentencia respectiva, sobre todo en aquellos casos que la ley así lo determine. Bueno, pero ya también tenemos que tocar el punto de las evidencias digitales. ¿Por qué? Porque para nosotros poder inculpar a alguien, o sea, si de verdad se hubo, entonces tiene que haber pruebas. En la auditoría forense informática se maneja un término que se llama evidencias digitales. Pero, ¿qué son las evidencias digitales? Son cualquier documento, fichero, registro, datos, etcétera, contenido en un soporte informático y susceptible de tratamiento digital. Puede ser cualquier documento que esté en un disco duro, ya sea dañado o bueno, porque a veces cuando el culpable ya sabe que ha cometido, busca la manera de cómo eliminar la evidencia, destruyendo los discos duros o arruinando las máquinas. Entonces los auditores forenses ya en sus laboratorios ya tienen que tener herramientas para poder restaurar ese disco duro, y si no se puede encontrar la información, ya herramientas para poder recuperar toda la información de ese disco duro, ya que en un disco duro nunca se borra totalmente la información, sino que queda ahí escondida. Ejemplo de evidencias digitales: documentos de ofimática, por ejemplo, a veces se hacen documentos que ya se están como inculpando, comunicaciones digitales, email, SMS, fax. Hay casos de que entre los involucrados y los encubridores se están comunicando, ya sea por email o SMS, que
ya diciendo lo que están haciendo y prácticamente ya inculpando, o sea, imágenes digitales, bases de datos, fichero de registro de actividades, o ya conocidos como logs. En la auditoría preventiva, otro método para prevenir son la instalación de cámaras, ¿verdad? Y de video, de fotos, y que ya de estas nos van a poder servir de evidencias digitales ya a la hora de estar haciendo una auditoría detectiva. Bien, como conclusión, llegamos a la siguiente como grupo. La auditoría forense se ha convertido en una herramienta de gran importancia para lograr resolver fraudes o crímenes mediante evidencias digitales. Gran parte de estas evidencias son gracias a la tenencia de registro de actividades o logs, o también programas o métodos para prevenir, que cuentan los movimientos digitales de una persona en una empresa. Eso es todo. Muchas gracias.